El oxímetro es un dispositivo que permite saber, entre otras cosas, la saturación de oxígeno en la sangre de una manera rápida y no invasiva. También se le conoce como oxímetro digital, pulsioxímetro o saturómetro. Se conforma de un par de diodos emisores de luz roja e infrarroja, un sensor receptor, su electrónica, una pantalla indicadora, botón de encendido, batería, resorte y sus carcasas protectoras. Básicamente en forma de pinza para presionar la punta del dedo. ¿Cómo funciona realmente? Los dedos humanos tienen la particularidad de tener muchos vasos sanguíneos y de ser parcialmente translúcidos, es decir, que permiten el paso de luz a través de ellos. Ahora, la sangre contiene glóbulos rojos que son las células donde encontramos oxihemoglobina, que es la hemoglobina oxigenada, y la desoxihemoglobina, que es la hemoglobina reducida. Estas moléculas transportan el oxígeno del cuerpo. Resulta que estas dos moléculas absorben la luz, pero a diferente longitud de onda. En el espectro electromagnético, la luz roja tiene una longitud de onda entre 640 a 660 nanómetros, mientras que la luz infrarroja tiene una longitud de onda de 910 a 940 nanómetros. La oxihemoglobina absorbe mayor cantidad de luz en el rango de luz infrarroja, mientras que la desoxihemoglobina absorbe mayor cantidad de luz en el rango de luz roja. Estas características físicas son aprovechadas por el oxímetro, de manera que al colocar el dedo no mide la cantidad de oxígeno directamente, sino la cantidad de luz absorbida por la forma oxigenada o reducida de la hemoglobina. Con la diferencia que existe entre estas dos lecturas, hace el cálculo para conocer el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre, y se muestra en la pantalla con un valor de SpO2, saturación de oxígeno periférico. Al mismo tiempo, el oxímetro identifica la frecuencia con la que cambian y se repiten las lecturas de luz. Esto permite saber los pulsos por minuto o frecuencia cardíaca, y lo muestra con un valor PR-BPM, que significa Pulse Rate o Beats per Minute. Algo similar sucede con las pulseras o relojes inteligentes. Los dedos índice, medio y anular son los que se recomiendan para utilizar en el oxímetro. Debido al método de operación del oxímetro, se debe colocar en el dedo y no hacer ningún movimiento. Es muy importante no tener las uñas muy largas, pues el dedo debe de entrar completamente en el oxímetro. Tampoco se debe usar con uñas postizas ni con uñas pintadas, pues el esmalte u otros materiales pueden afectar la lectura del sensor. Por último, es importante que no haya exceso de luz en el entorno ni tener los dedos demasiado fríos, pues el oxímetro puede arrojar una lectura errónea. Al colocar el dedo en el oxímetro, este comienza a hacer las mediciones, y dependiendo del modelo, muestra en la pantalla el valor promedio de los últimos 3 a 6 segundos, y va actualizando los datos cada segundo o cada medio segundo. Algunos oxímetros también muestran una gráfica llamada curva de pulsos o curva de pletismografía, que representa una gráfica no cuantitativa de la presión arterial. También muestran un valor porcentual PI, que significa índice de perfusión, y es un indicador de la fuerza con la que se está detectando los pulsos del dedo. Incluso algunos modelos emiten un sonido para identificar los pulsos. Para tener una buena lectura del oxímetro se debe esperar unos segundos hasta que el valor sea constante, es decir, que no presente grandes cambios entre lecturas, y que la curva de pulsos, además de constante, sea armónica, para que la lectura sea confiable. El personal de la salud está capacitado para hacer una buena interpretación de estos valores en el oxímetro. Según la Organización Mundial de la Salud, un individuo sano, con pulmones normales, respirando al nivel del mar, presentará una saturación de oxígeno entre 95 y 100%. En la práctica, la saturación de un individuo oscila entre 92 a 98%, raramente mostrará 100%. Los rangos cambian ligeramente dependiendo de la fuente, pero en general se establece que una saturación entre 94 a 90% se trata de una hipoxia leve, que es una deficiencia de oxígeno en la sangre. Pero si el valor es menor de 90%, podría tratarse de algún problema en las vías respiratorias y debe ser atendido. Pues en respuesta a este problema, el cuerpo presentaría dificultad para respirar conocida como disnea, sensación de cansancio, y dado a que el cuerpo trata de compensar esa reducción de oxígeno, ocurre un aumento en la frecuencia respiratoria. Para este punto es necesario suministrar oxígeno suplementario y tratar la causa. Es importante mencionar que la saturación de la sangre de una persona puede variar dependiendo de la altura de la ciudad en la que viva. Conforme aumenta la altura sobre el nivel del mar, menor es la cantidad de oxígeno en el aire que respiramos. Pongamos de ejemplo una ciudad que está a 2.440 metros sobre el nivel del mar. A esta altura se encuentra una menor disposición de oxígeno en el aire, por lo cual la saturación de oxígeno en adultos jóvenes sanos varía entre 92 a 94%. En el caso de escaladores de grandes montañas, debido a la gran altitud a la que llegan, la falta de oxígeno en el aire obliga a que se suministre oxígeno de manera artificial para poder continuar con su travesía.
Hasta ahora, solamente el 2% de los conquistadores de la cima del Everest han logrado llegar hasta la cima sin el uso de oxígeno. Por otro lado, una lectura normal de pulsos por minuto va de 60 a 100 pulsos por minuto. Dependiendo del estado de salud y de la cantidad de movimiento que se haga con el cuerpo, los pulsos cambian su frecuencia. Por ejemplo, al dormir o meditar, la cantidad de pulsos debería ser baja, y al hacer ejercicio, la cantidad de pulsos aumenta incluso por encima de los 100 pulsos por minuto, pues el cuerpo necesita de oxígeno para hacer todos esos movimientos. Actualmente, disponer de un oxímetro en casa y saber utilizarlos de manera correcta resulta muy conveniente, pues es posible conocer la saturación de oxígeno en cuestión de segundos. Y aunque son de un costo relativamente bajo, siempre vale la pena tomarse un tiempo para elegir el más conveniente.